Bien, y seguimos con nuestro proyecto de mecánica rotacional, en el cual vamos a analizar el sistema de ecuaciones gobernantes que obtuvimos del planteamiento de toda nuestra física en cada uno de los elementos del sistema. Si se acuerdan, nosotros comenzamos con nuestro elemento de carga, justamente evaluando la relación entre las fuerzas y los desplazamientos, y habíamos obtenido esta ecuación de la fuerza del cable menos el peso igual a su aceleración vertical, masa por aceleración vertical. En términos del tambor, pues nosotros habíamos relacionado el enrollamiento del cable a lo largo del movimiento rotacional con todo el torque y todos los torques que tenían que verse involucrados para lograr ese movimiento rotacional. Y entonces nosotros habíamos llegado pues, a esta expresión en la cual involucrábamos la fuerza por el brazo debido a la carga, ¿cierto? Más el torque debido a la impartición del torque en el eje, menos el torque debido a los cojinetes, ¿cierto? Debido a la carga friccional que ejercen los cojinetes en la rotación, igual al momento de inercia de nuestro tambor por su aceleración rotacional. Y habíamos también definido que entonces el movimiento rotacional del tambor tiene que ver con qué tanto está subiendo, qué tanto está bajando la carga, debido a que justamente está enrollando ese cable que va unido y que va totalmente rígido, solidario a la carga. Entonces, la aceleración vertical de nuestra carga, pues también puede ser vista como la aceleración tangencial ahí de ese punto del enrollamiento, ¿cierto? Que es la aceleración angular de nuestro tambor por el radio, y esa es esta expresión cinemática que nosotros también encontramos. En términos de los cojinetes, pues habíamos definido cuánto es la magnitud de esa carga, de ese torque que le ejerce al tambor y al piñón 2 debido a su rotación, ¿sí? Si rota muy rápido el tambor, y eso tiene que ver con la derivada de la posición en el tiempo, o sea, la velocidad angular de giro del tambor por el coeficiente de fricción de nuestro cojinete, pues me va a dar esa carga de oposición al movimiento que me dan los cojinetes. Y en el piñón 2, pues exactamente lo mismo, pero en términos de la velocidad angular del piñón 2, calculada como la derivada temporal de la posición angular del piñón 2. Y en el eje, pues nosotros habíamos visto que se transmite un torque, siendo que los extremos del eje roten en una relativamente al otro, ¿cierto? Si tenemos un desplazamiento angular relativo a uno de los extremos, quiere decir que ahí estamos transmitiendo un torque. Si no si rotan solidariamente, completamente igualitos en ambos extremos, pues quiere decir que a lo largo del material no estamos transmitiendo ningún torque de carga. Y esa es esta expresión de aquí, en la cual pues tenemos nosotros definidos la constante del eje, que también la podemos nosotros calcular usando parámetros geométricos y términos de resistencia de materiales, por la diferencia entonces entre esos movimientos angulares, θ1 menos θ2, ¿cierto? Del tambor y del piñón 2. En cuanto al piñón 2 y su engranaje con el piñón del motor, que sería el piñón 1, pues nosotros habíamos definido también esa relación que existe entre las velocidades o entre los giros de uno y el otro, y entre los torques que que imparte el motor y lo que siente entonces transferido de fuerza a lo largo del engranaje, a lo largo de cada diente, y entonces de torque finalmente a nuestro piñón 2. En nuestro piñón 2, pues nosotros también tenemos esa carga de los cojinetes que vienen soportando el movimiento rotacional del piñón 2, y tenemos también la consideración del torque transmitido por ese piñón 2 a lo largo del eje hasta el tambor. Entonces esas ecuaciones habíamos llegado hasta este punto, ¿sí? En el cual pues nosotros planteábamos, aquí me quedó hacia el sentido que no es, esto es hacia el otro lado, menos K viene el torque de nuestro eje, esta acá también es menos K, torque de 2 en menos K, todo esto va en menos K, y en cambio la aceleración la hemos visto que va hacia más K, y entonces encontrábamos esa expresión cinética
de la sumatoria de los torques igual a nuestra aceleración angular. Está siendo negativa. Bien, y aquí pues encontramos también nuestras relaciones cinemáticas que existen de la transmisión del engranaje entre el uno y el otro. Bien, entonces encontramos este sistema de ecuaciones en las cuales tenemos una primera ecuación para la cinética de la carga, una segunda ecuación para la cinemática ahora del movimiento de la carga respecto del tambor, ¿sí? De cómo se enrolla en el tambor, una tercera ecuación para la cinética de nuestro tambor, ¿sí? De todo esto, ya reemplazando todos los valores de el torque transmitido por nuestro eje, el torque de nuestro cojinete en términos de la velocidad angular de ese tambor, el momento de inercia en términos de la masa de nuestro tambor y su radio, y la aceleración angular, pues ya sabemos como la segunda derivada de nuestra posición angular del tambor. Bien, ya reescrito todo eso, reemplazado en términos de esta ecuación final, ¿sí? Y tenemos acá una cuarta ecuación para la cinética de nuestro piñón 2, de nuevo también con todos los debidos consideraciones, los torque del cojinete, el torque del eje, el momento de inercia y aquí nuestra torque transmitido por el motor. Ese torque transmitido por el motor lo denomino yo usando la relación de transmisión, ¿cierto? El radio del piñón del motor versus el radio sobre el radio de nuestro piñón 2 y el torque que nosotros sacamos del motor directamente, ¿sí? Entonces el torque nominal o el torque que nosotros como operarios saquemos del motor eléctrico que está considerado ahí. Y una quinta relación, que de nuevo es la relación cinemática que existe en el engranaje, ¿sí? Entre el movimiento angular del motor y el movimiento angular de nuestro piñón, bueno, el piñón del motor y el piñón 2 que viene al eje y al tambor. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 5 ecuaciones, fijémonos, y tenemos datos conocidos, pues la masa de carga, ¿sí? La masa de carga, pues la conocemos también las masas de cada uno de esos elementos rotacionales, la masa 1 tendrá que ver con la masa del tambor, y la usaremos en el cálculo del momento de inercia del tambor. La masa 2 la conocemos del piñón 2, los radios del tambor y del piñón 2 los conocemos, ¿sí? Así como el radio de nuestro piñón del motor, también lo conocemos, aquí me falta escribirlo, RM del motor, también es un dato conocido. Nuestra constante del eje, que la podemos calcular usando las constantes de nuestro material, las longitudes, etcétera, las constantes de los cojinetes, que también las podemos nosotros conocer, y aquí ya había dicho el radio del piñón del motor. Bien, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Bueno, voy a comenzar aquí entonces a pintar en verde todos esos valores conocidos, masa por gravedad, nuestro peso, la masa de nuestra carga, pues la conocemos el radio 1 del tambor, conocemos el radio 1 aquí del tambor, conocemos la constante K del eje, conocemos la constante V1 del cojinete del tambor, conocemos un medio de la masa por el radio 1 del tambor, ese es nuestro momento de inercia, lo podemos calcular directamente sabiendo esos valores. Conocemos nuestro radio del piñón del motor, conocemos nuestro radio del piñón 2, conocemos nuestro constante del eje, conocemos nuestra constante del cojinete, conocemos nuestro medio de la masa por el radio del piñón al cuadrado, nuestro momento de inercia de nuestro piñón, conocemos esta relación de los dos piñones, de los radios, ¿cierto? Y todo lo demás, pues, no lo conocemos, ¿cierto? Todo lo demás, entonces, vienen siendo nuestras incógnitas, las más importantes digamos, nos hacen resolver este sistema rotacional, pues es justamente cómo se mueve rotacionalmente el tambor, cómo se mueve rotacionalmente el piñón, ¿cierto? La fuerza en el cable, eso es un término que nosotros no podemos saber, fíjense que no es directamente el peso de la carga porque depende de la aceleración que yo le esté imponiendo, ¿sí? Es un término que ya no es directamente la fuerza igual al peso, sino que depende de este término de aceleración también vertical de la carga.
Y tenemos entonces también nuestro torque del motor. ¿Sí? Nuestro torque del motor pues va a ser una incógnita. Va a ser una incógnita de ese movimiento. ¿Cuánto torque nosotros le tenemos que impartir al motor para poder realizar ese movimiento, ese levantamiento? ¿Sí? Entonces fíjense aquí, nosotros vamos a colorear la fuerza. Y esto lo voy a dejar aquí. Esta nuestra incógnita, fuerza nuestra incógnita, movimiento del piñón y movimiento del tambor, ¿cierto? Ambas nuestras incógnitas, movimientos rotacionales, que vamos nosotros a resolver en nuestro sistema dinámico. Movimiento del tambor, movimiento del piñón, movimiento del tambor, movimiento del tambor, torque impartido por el motor para poder realizar el levantamiento, incógnita. ¿Sí? Y aquí entonces yo les planteo la siguiente disyuntiva, ¿sí? Y es que podemos tener dos situaciones distintas. O bien nosotros conocemos cómo queremos mover, subir la carga verticalmente, ¿sí? Y entonces eso es un dato que nosotros decimos la carga tiene que moverse, digamos, uniformemente a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? Y entonces, en ese caso, nuestra función de subida, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la posición o la aceleración, ¿sí? O la velocidad, toda la aceleración va a ser dato y nosotros tendríamos entonces que resolver cómo mover el motor, ¿sí? Esa sería nuestra incógnita. O bien nosotros sabemos nominalmente cómo gira el motor, ¿sí? Y entonces tendríamos que evaluar cómo es como respuesta el movimiento vertical de levantamiento del sistema y de la carga. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones se pueden realizar, ¿sí? Si yo sé cómo quiero levantar la carga, entonces cómo tengo que mover el motor como si fuera un operario, ¿sí? O simplemente si yo sé que el motor siempre se va a mover de alguna forma, ¿sí? Con un cierto movimiento rotacional, entonces cómo va a ser el levantamiento que va a resultar de ese motor. Bien, entonces fíjense que estas de acá, pues las dejo en verde o en rojo según sea el caso que yo quiera evaluar. Y vienen estando aquí en estas siendo datos o siendo incógnitas. ¿Sí? Siendo datos o siendo incógnitas. Entonces fijémonos que tenemos cuántas incógnitas. Tenemos una incógnita al movimiento del tambor, otra incógnita al movimiento del piñón, otra tercera incógnita la fuerza del cable, otra cuarta incógnita nuestro torque impartido al motor, ¿sí? Impartido que necesita impartir el motor al sistema. Y una quinta incógnita, ¿sí? Que puede ser el movimiento rotacional del motor o que puede ser cómo está respondiendo el levantamiento de esa carga. ¿Sí? Entre estas dos. Esa es una quinta incógnita. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. 5 ecuaciones, 5 incógnitas, pues no me deberían dar ningún problema, ¿cierto? En la resolución de nuestro sistema. Ahí está. Entonces, efectivamente comprobado que nosotros podemos resolver nuestro sistema sin inconvenientes. Dejo en azul esas que pueden ser incógnitas o que pueden ser datos conocidos. Bien, entonces 5 ecuaciones, 5 incógnitas, podemos resolver nuestro problema, aunque tengamos derivadas temporales de las incógnitas, ¿cierto? De nuevo, no se asusten con las derivadas temporales sobre las incógnitas, porque es como si tuviéramos una multiplicación aquí de algo conocido hacia la incógnita.